Windows. Un sistema operativo el cual seguramente todos hayamos usado por lo menos una vez en nuestra vida. Y no es sorpresa, ya que está instalado en el 90% de las computadoras mundiales, y también se ha expandido a dispositivos móviles. Este sistema, como todos los demás, a lo largo del tiempo ha tenido versiones que han sido buenas, malas y mediocres. Sin embargo, el caso particular de Windows es que desde 1985, cuando se lanzó la primera versión hasta la actualidad, han habido más de 15 sistemas operativos distintos. Algunos bastante icónicos y reconocidos como lo puede ser Windows XP, y otros odiados como Windows 8. Pero el sistema del cual les vengo a hablar hoy, superó el nivel de la mediocridad y el fracaso a tal punto, que no solo fue un punto de inflexión para la cuota de mercado de Windows, sino que además fue por años un dolor de cabeza para Microsoft, la compañía detrás de Windows, y hasta el día de hoy todavía es un recuerdo bastante doloroso de recordar. Así es, estoy hablando de nada más ni nada menos que del mediocre Windows Vista, lanzado en el año 2007 como el sustituto del aclamado Windows XP, y que presentaron como una revolución no solo en la interfaz, sino también en seguridad, rendimiento, utilidad y eficacia. Sin embargo, en 2 años de mercado ni siquiera pudo superar el 16% de la cuota de mercado, obligando a Microsoft no solo a crear otro sistema operativo para arreglar sus errores, sino que además le quitara el soporte a tan solo 5 años de su lanzamiento, cuando en realidad deberían haber sido 10 según la política de la compañía. En este video vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo surgió este sistema, sus distintas etapas de desarrollo, su lanzamiento inicial, y cómo terminó siendo recordado como el peor Windows de la historia a tal punto que ni siquiera Microsoft quiere recordarlo. Así que sin más preámbulos, empecemos con el video. Pues bien, para entender primero cómo surgió Windows Vista y el desarrollo detrás de este, tenemos que volvernos muy atrás en el tiempo. Específicamente al año 2001, con el lanzamiento de Windows XP. Windows XP surgió como un sistema operativo concentrado y enfocado al rendimiento y a la experiencia del usuario, debido a las críticas de su antecesor Windows ME, el cual además de poco compatible con hardware y software de la época, resultó ser muy lento y un chupador de recursos. En este contexto, Microsoft puso todos sus recursos y enfoque para que Windows XP sea ligero, rápido, eficaz, y que consuma los menos recursos posibles, logrando correr incluso hasta en una computadora de 64 megabits de RAM. Sin embargo, Windows XP en su lanzamiento no estuvo exento de polémicas. El problema de la seguridad era algo que a principios de la década de los 2000 con el surgimiento de nuevos virus informáticos era muy importante y preocupaba a la gran mayoría de usuarios domésticos y empresas, que ya habían tenido grandes pérdidas en los 90 con virus como Milove Joe o You're an Idiot, y un evento similar podía estar siempre a la vuelta de la esquina. En esa época, cosas como el firewall de Windows o el Windows Defender no existían y estaba lleno de vulnerabilidades que Microsoft no detectaba a tiempo, y si no tenías un antivirus el cual ya de por sí costaba entre unos $40 a $90, podías tener un lindo pisapapeles si no te cuidabas de lo que descargabas o abrías en internet, ya que en esa época los virus eran capaces de destruir una computadora por completo. Y aunque es cierto que Microsoft arregló muchísimos bugs y vulnerabilidades con los diferentes Service Packs que le fueron lanzando a Windows XP y logró posicionarlo como un sistema muy amado incluso hasta el día de hoy, tras los ataques cibernéticos del año 2003 con virus como Blasterosacer, hizo que la confianza en Windows XP se desplomara aún más. En ese entonces Microsoft, al percatarse de esto, iniciaría 2 proyectos internos dentro de la compañía. Uno llamado Blackcomb y otro llamado Longhorn. Estos 2 proyectos surgen justo después del lanzamiento de Windows XP, y los 2 se basarían en el kernel de este mismo, pero los 2 tomarían caminos totalmente distintos. Mientras Windows Blackcomb sería un sistema operativo futurista, que añada un montón de funciones totalmente adelantadas para su época, Windows Longhorn sería más un sistema operativo rápido, enfocado solo en la seguridad y experiencia de usuario.
Aunque llegado el año 2002, Microsoft decidió parar el proyecto Blackcomb y empezar a meterle características a Longhorn, como puede ser un nuevo sistema de archivos llamado WinFS, que prometía ser mucho más rápido a la hora de que busques cualquier documento, foto o video, una nueva interfaz la cual sería una versión previa del Windows Aero, un nuevo sistema gráfico, un nuevo sistema de comunicación, widgets en el escritorio, mucha más seguridad, etc. Sin embargo, el problema fue que al meter todo al mismo tiempo, el código de Windows Longhorn empezó a ser inestable con constantes crasheos y errores, además de que succionaba los recursos de manera muy agresiva. Y con la llegada de los ataques informáticos de 2003 y 2004, Microsoft tuvo que centrarse más en actualizaciones para sus sistemas operativos ya en el mercado, y pausó el proyecto. En el año 2004, Microsoft daría un reinicio total al proyecto, debido a que el código del sistema se había vuelto incontrolable y era imposible de manejar, descartando absolutamente todo lo creado hasta ese momento. Para este reinicio de proyecto, en vez de basarse en la base de Windows XP, decidieron basarse en la de Windows Server 2003, la cual era más estable y segura debido a su enfoque empresarial. Además, cancelaban el nuevo sistema de archivos, y casi todas las características que estaban antes del reinicio. Esto hizo que dentro de la propia compañía, se generara un malestar enorme que hizo a muchos empleados renunciar, y los que se quedaron a seguir el proyecto eran constantemente presionados por Bill Gates para que avanzaran rápido en el nuevo sistema operativo. Finalmente, tras el reinicio el proyecto pasaría de llamarse Windows Longhorn a Windows Vista, y así se veía en sus primeras betas de desarrollo. Como podemos ver, Microsoft decidió tan solo mantener algunas características de Windows Longhorn, como el Windows Aero que todavía estaba en una fase bastante temprana, o la barra de widgets que luego veríamos en Windows Vista. Además, crearon el llamado Windows Security Center, el cual sería un antivirus ya preinstalado en el sistema de manera gratuita para reforzar la seguridad. También decidieron crear el control de cuentas de usuario, que es una advertencia que aparece siempre que intentes abrir un programa sospechoso o con certificados no reconocidos por Windows, que te menciona sobre los posibles riesgos que puedes tener si lo ejecutas. Durante las próximas builds de Windows Vista, se irían puliendo más que nada las nuevas interfaces y los estilos gráficos Aero, y las herramientas de seguridad para prevenir los frecuentes ataques de virus de la época. Finalmente, la última build de Windows Vista antes del lanzamiento oficial, que sería la build 5840, se veía así. Como podemos ver, ya Windows Vista había tomado totalmente su forma y completado su fase de desarrollo, permitiéndonos ver cómo sería el sistema operativo en su versión final. Y finalmente, tras años de desarrollo y pruebas y errores, el 30 de enero del año 2007 en Nueva York, se lanzaría al público el tan esperado Windows Vista. Como dato curioso, la espera de Windows Vista fue una de las más largas de la historia del sistema operativo, solo superada por la que hubo entre Windows 10 y Windows 11, con 6 años de espera ininterrumpida. En la presentación de Windows Vista, Microsoft daría a conocer al mundo la famosa nueva interfaz llamada Windows Aero, con efectos de transparencia y objetos 3D. Además de venderlo como un sistema operativo rápido, eficaz, y sobre todas las cosas, muy seguro, presentando también una de las primeras versiones de Windows Defender, y el control de cuentas de usuario. La campaña de Windows Vista fue una de las más costosas de la historia, en donde se estima que Microsoft gastó más de $600 millones solo en publicidad alrededor del mundo, así apostando todo a que este Windows sería una revolución en todos los aspectos. Sin embargo, si Windows Vista resultó ser muy avanzado para su época por sus funciones, interfaz y seguridad, ¿por qué le fue tan mal? Pues bien, déjenme les cuento. Algo que Microsoft no tuvo en cuenta a la hora de lanzar Windows Vista, era el hardware limitado que había en esa época.
Para ese entonces, una computadora de escritorio promedio tenía entre 512 megas a 1 giga de memoria RAM, lo cual 1 giga era lo que te pedía Windows Vista para correrse como un requisito mínimo indispensable, haciendo que sea exclusivo solo para computadoras de alto rendimiento, debido a todos los efectos visuales y objetos 3D que habían añadido a la interfaz Aero. Y el colmo de estos excesivos requisitos mínimos, fue el hecho de que te querían vender con que si tu PC era compatible con Windows XP, también lo era con Windows Vista, con la famosa pegatina que venía pegada en las computadoras prearmadas de esa época. Esto hizo que muchos, al instalar Windows Vista y ver que se les succionaba los recursos como una garrapata y fuera muy lento, volvieran a Windows XP y criticaran de manera destructiva al sistema. Por otro lado, el hecho de que haya habido tanta espera para el lanzamiento de Windows Vista, hizo elevar demasiado las expectativas de los usuarios, que claramente no se cumplieron debido a que esperaban algo más que un sistema operativo que te pedía demasiados recursos. El tiro definitivo para Windows Vista fue la crítica excesiva que se le hacía al control de cuentas de usuario, que resultó ser bastante hinchahuevos a la hora de intentar abrir cualquier programa o incluso cambiar configuraciones básicas del sistema, apareciéndote por cada clic que apretabas. A todo esto se le suman bugs y errores con el Aero 3D, que muchas veces era incompatible con gráficos integrados y necesitabas de una tarjeta gráfica dedicada para correrlo bien, o incluso el mismo Aero, que resultó siendo pesado incluso para los de gama alta. Todo esto y más, hizo que en su primer año ni siquiera alcanzara el 15% de la cuota de mercado, y que sus ventas fueran muy inferiores a las de su antecesor Windows XP. Esto obligó a Microsoft a empezar de nuevo el proyecto Black Home sobre la base de Windows Vista, el cual se llamaría Windows Vienna, para arreglar los problemas de rendimiento y compatibilidad que afectaban a Vista, convirtiéndose 2 años después en el famoso y aclamado Windows 7. Y por más que después hayan intentado arreglar los errores con los diferentes Service Packs que convirtieron a Windows Vista en un sistema estable y rápido, lastimosamente la imagen estaba tan manchada, que en toda su vida no pudo superar ni el 30% de la cuota de mercado, quedándose en el olvido luego con el lanzamiento de Windows 7 en el año 2009. Actualmente, solo está instalado en el 0,50% de las computadoras mundiales, y obviamente que no tiene soporte desde hace más de 10 años. Convirtiéndolo en el sistema operativo más cagada que Microsoft haya lanzado hasta la fecha. Pero bueno, creo que hasta acá lo vamos a dejar por hoy. Espero les haya gustado el video, recuerden que siempre pueden apoyarme suscribiéndose, dejando su like o comentando. Cualquier idea o sugerencia para mis próximos videos es bien recibida y bienvenida. Espero que tengan un bonito día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo video.